Shalom a todos, bienvenidos a la clase número 1 del estudio de la obra La Dimensión Interna del cabalista Aryeh Kaplan. Como anunciamos en un video anterior, Bezrat Hashem, vamos a presentar una o dos clases a la semana sobre esta obra que lleva como título en castellano, les decía, La Dimensión Interna, Introducción a la Kabbalah, Meditación y la Profecía. Fíjense lo importante del estudio de esta obra del gran sabio de la Torah, Rabbi Aryeh Kaplan, que es el que realmente popularizó o dado más a conocer la Kabbalah desde las fuentes hebreas con toda seriedad. Es la Kabbalah para mayormente el público de habla inglesa, pero bueno, sus obras ya se han traducido muchas al español y a otras lenguas. Este libro que tengo conmigo es la edición en inglés. Ya está a veces muy difícil también conseguir libros en castellano, aunque yo de por sí no tengo muchos libros en español. La mayoría de mis libros están, bueno, en inglés, o en hebreo, o en otros idiomas. Entonces, bueno, Baruch Hashem, vamos a ir leyendo literalmente del texto. Yo voy a ir traduciendo simultáneamente mientras voy dando la clase. Y le decía, la forma en que vamos a dar este curso es siguiendo el método de estudio judío. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a dar una conferencia de mi mente y diciendo y especulando ideas y conceptos. No. Vamos a estudiar cuál es la Kabbalah de Rabbi Aryeh Kaplan. Vamos a estudiar cuáles son las palabras del rabino Aryeh Kaplan. No lo que dice Joel, lo que dice el otro, no. Usted ha escuchado mucho del rabino Aryeh Kaplan. Bueno, ¿y qué dijo Rabbi Aryeh Kaplan? Vamos a leerlo directamente del libro. Vamos a ver sus palabras, vamos a explicar porque hay conceptos acá realmente avanzados. Y hay que entender algo muy importante que él lo menciona, lo vamos a leer. No porque alguien lee este libro diga, wow, ya sé todo de Kabbalah, soy un maestro de Kabbalah. No, este libro no es más que una introducción, ni siquiera se profundiza, pero se tocan todos los temas fundamentales. Para llegar a un nivel de Kabbalah hay que pasarse después de 20 años, dice Rabbi Isaac Kaduri, de estudiar Kabbalah todos los días, después de 20 años es que podemos comenzar a hablar. Así que yo con humildad digo que no ni siquiera he llegado a ese nivel, porque soy muy joven todavía, pero bueno, estoy en ese camino. Y esta es una obra, fíjense que yo la he leído ya varias veces, y Baruch Hashem son temas que estoy preparado y capacitado para compartir estas enseñanzas y explicarlas desde las fuentes. Y les decía que la manera en que vamos a hacer es, vamos a tomar este texto, vamos a comenzar a leer párrafo por párrafo. Y vamos a presentar las cosas como las explicó y las escribió el rabino Aryeh Kaplan para entender su pensamiento. Ni voy a agregar ni voy a quitar nada. Hay cosas que van a sonar muy fuertes para ciertas personas porque van a decir, pero eso es Cábala. Yo había escuchado otra cosa. O yo pensaba otra cosa de Rabbi Aryeh Kaplan. O yo esto, yo lo otro. Por eso yo decía, lo que vamos a hacer acá es, vamos a presentar el texto. Que sea Rabbi Aryeh Kaplan quien hable. Vamos a explicar, vamos a exponer sus ideas, su pensamiento. Bezrat Hashem, que sea para beneficio de toda la audiencia que está atenta a este curso. Así que bueno, sin más dilación, vamos a adentrarnos profundamente en la primera clase del día de hoy, que básicamente es una pequeña introducción al libro, como ya hablamos en una clase anterior, pero vamos a comenzar a leer directamente las palabras del rabino Aryeh Kaplan. Yo voy a ir traduciendo. Antes de comenzar, bueno, hay que explicar un poquito, ¿no? ¿Quién fue el rabino Aryeh Kaplan? Quizás deba hacer un vídeo luego más profundo sobre su biografía, pero en términos generales podríamos explicar o contar, para aquellos que no saben, que Aryeh Kaplan nació el 23 de octubre del año 1934 en Estados Unidos y falleció el 28 de enero de 1983. Me parece que él fallece, creo que fue de un infarto, muere joven, creo que tenía 50 y tantos años. Un gran sabio. Él no nació en una familia religiosa. De hecho, en la juventud estuvo, bueno, pues como todo joven americano, viene de una familia de inmigrantes. Su familia eran sefardíes que venían del antiguo Imperio Otomano.
El apellido real de él era Carmona. Pero cuando su familia llega, ellos se cambian el apellido de Carmona, se ponen Kaplan. Esto es algo que hacen muchos inmigrantes, que hicieron muchas familias judías y que incluso se sigue haciendo acá en Israel. Y es común también que muchos judíos sefardíes se cambien el apellido y se pongan un apellido que suene como más askenazi por temas que no quiero entrar a explicar ahora porque no vienen al caso. Básicamente su juventud eventualmente llegó ese contacto con sus raíces, con el mundo más observante, y es cuando él entra a estudiar el judaísmo más profundo, su verdadera esencia, su tradición. Y es cuando comienza a estudiar con grandes maestros en el mundo ortodoxo. Rabbi Yehuda Kaplan fue un rabino ortodoxo, judío ortodoxo. Él estudió con muchos maestros, también maestros hasídicos, y bueno, se convirtió en un gran erudito, gran sabio de la Torá, que entregó toda su vida a la Torá. Llegó a traducir incluso la Torá del hebreo al inglés, obras de Cábala y muchas de sus obras, Meditación y Cábala, La Dimensión Interna, Sefer Yetzirah, Sefer Bahir, todas estas obras las trajo con sus comentarios al inglés. También era físico. Luego, cuando haga su biografía, vamos a explicar un poco más, porque creo que no sé si fue uno de los científicos más jóvenes de Estados Unidos, algo así, que tuvo cierto trabajo tuvo un trabajo muy muy importante a una corta edad como físico. Entonces supo cómo conectar la parte académica de la universidad, pero eso no era suficiente. Por eso lo llevó a vivir una vida como judío ortodoxo, observante de la Torá, y caminando en los pasos de los sabios, de los cabalistas. Entonces, bueno, esto es un poquito sobre su biografía. Él está enterrado aquí en Jerusalén, en el cementerio Har HaZeitin. Bezrat Hashem, que pueda en algún momento ir a su tumba y grabar algún vídeo. Bezrat Hashem. Vamos a entrar ya al capítulo 1 de este libro. Vamos a comenzar a explicar algunos temas importantes. Capítulo 1 se titula Cábala y Profecía. Antes de comenzar este estudio, ya vimos la introducción, vamos a entrar en detalles. Y hay que comenzar explicando qué es Kabbalah. Porque todo el mundo hoy está hablando de Kabbalah. O de Cábala, como dice, mejor dicho. Ya explicaba en un video anterior que la pronunciación correcta en hebreo es Kabbalah. En castellano le llaman Cábala, pero es Kabbalah en hebreo. Pero bueno, eventualmente en este curso vamos a usar los dos términos, porque hoy se han hecho familiares. Pero vamos a explicar un poco aquí. Dice Rabbi Yehuda Kaplan lo siguiente. ¿Qué significa la palabra Kabbalah? Dice, viene de la raíz kabal, que significa recibir. Es un término que implica de algo, cierta sabiduría que se recibe. Eso es lo primero que dice Rabbi Yehuda Kaplan. Y vamos a ver si podemos escribir aquí en esta pizarra para que veamos cómo se escribe esta palabra en hebreo. Esta es la palabra en hebreo que da origen es la raíz, Kabal, Kuf, Bet, Lamet. Es la raíz de la palabra Kabbalah. Y estas tres letras se puede traducir como recibir. Ahora, no es recibir cualquier cosa, como la gente hoy que anda inventando muchas cosas en la cábala y trae aquí, trae... No. Aquí está todo y vamos a explicarlo. ¿Qué es lo que se recibe? Rabbi Yehuda Kaplan dice que viene aquí hay una idea de algo una sabiduría, está diciendo acá. La Mishnah dice, sigo leyendo. La Mishnah dice que Moshe Kibel recibió, Moshe Kibel Torah mi Sinai. O sea, que Moshe recibió la Torah en el Sinaí y subsecuentemente la transmitió a Yehoshua. Yehoshua la transmitió a los ancianos la transmitieron a los profetas la transmitieron
a los hombres de la gran asamblea. Aquí tenemos una cadena de transmisión. Así que claramente estamos viendo acá, ¿qué dice la Mishnah? Que Moshe recibió. ¿Y qué recibió Moshe? Kivel, está también ahí la raíz. Kuf bet lamet. No sé si se puede ver ahí. Kivel, recibir. Moshe recibió. ¿Y qué recibió Moshe? Torah. Sigue diciendo acá. Y hay una transmisión a Yoshua. Yeshua llevó estos conocimientos a los ancianos. Luego esto llevaron a los profetas. Luego a los hombres de la gran asamblea. Dice Rabbi Kaplan que Moshe era el más grande de todos los profetas y que entendió la Torá completamente. En este sentido, su visión profética fue de un nivel como un recipiente abierto que puede recibir más y más. Tal vez el secreto de Moshe, su secreto para recibir fue que entre más transmitía estas enseñanzas, más era capaz de recibir. O sea que el secreto acá está no en acumular información, libros, estudiar para uno, no para quedarme las cosas, sino para enseñar. Y hay que saber qué es lo que se enseña, cómo, con cuál grado de intensidad, de conocimientos, si hay que velar un poco las cosas. Todo esto lo vamos a ir analizando. Entonces, la persona que recibe, si quiere seguir recibiendo sabiduría, tiene que empezar a enseñar. Y entre más enseñe, más recibe. Entre más te guarde, no te quedas, no te dan más nada. Es como la copa, si ya está llena, no te echan más nada. Pero si te echan y das, te vuelven a echar, te vuelven a llenar, te vuelven a llenar. Entonces se trata de un constante recibir, vaciarse para volver a recibir. Sigue diciendo. La Mishnah, por tanto, dice que Moshe kivel Torah. Moshe recibió Torah. Porque este es el paradigma completo y total de la recepción de la Kabbalah a la experiencia profética. Dice aquí claramente que esto es lo que se recibe realmente cuando hablamos de recibir Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? ¿Recibir qué? Torah. Es lo que es. No es recibir otra cosa. Torah. La Torah es ese mensaje divino entregado al pueblo de Israel. No es budismo, no es taoísmo, no es islam, no. Torah. No es la tradición de fulanito y la otra, no. Es la tradición de la Torah del pueblo de Israel. Eso es Kabbalah. Sigue diciendo, la idea de la Kabbalah entonces es que uno llegue a estar completamente imbuido con la Torah y conectar con ella en todos los niveles posibles. Sin la sabiduría de la Kabbalah, una persona no puede entender la Torah en todos los niveles que tiene. La única manera de poder llegar a cada uno de las variaciones de las enseñanzas de la Torah es a través del estudio de la Kabbalah. Sin embargo, es a través de la sabiduría profética que está contenida en la Kabbalah. O sea que la Kabbalah es receptora de la sabiduría profética. ¿Por qué? Porque si Moshe fue un profeta que recibió la Torah directamente por Akadosh Baruj Hu, entonces, si Moshe es un profeta, la Kabbalah es la que custodia y guarda los secretos de la profecía. Y si el mensaje que recibió Moshe Rabbeinu es un mensaje divino, Torah, entonces, entre más yo me familiarice con ese texto, más secretos, misterios, que si estudio los comentarios a simple vista, voy a tener nociones y hay que estudiarlo, como vamos a ver luego. Pero la Kabbalah te da apertura a todos los niveles secretos del texto de la Torah. Y deja claramente Ariel Kaplan, en su opinión, y la opinión de los Mekubalim, es que sin el estudio de la Kabbalah, nadie puede entender realmente la Torah. Porque le falta un nivel que es el nivel del Sod. Entonces,
Esto es fundamental lo que estamos explicando acá. No se puede entender todos los misterios de la Torá sin la Kabbalah. Y la respuesta está entonces entre más uno, dice aquí, entre más uno esté completamente imbuido en la Torá y conecte en cada nivel posible, es cuando se logra entonces un nivel de la profecía. Entonces alguien quiere ser profeta, que se ponga a estudiar la Torá. ¿Por qué? Porque se va a hacer de la mente divina, de la energía de Moshe, que era un profeta. Y va a conectar también con esa misma fuente, con esa misma energía. ¿Y cómo se logra eso? Con todos los niveles de estudio de la Torá, pero con la Kabbalah principalmente. No quiere decir Kabbalah y los demás no. No, eso no es lo que leímos aquí. Está diciendo que hay que estudiar todos los demás niveles, pero hay que estudiar la Kabbalah también. Que ahí está donde el error que a vista de los cabalistas cometen aquellos hermanos judíos que solamente estudian el texto literal, o los midrashim, que es el remes, o las alegorías, pero no estudian la Kabbalah por X razones, porque si no sé qué, que si me falta todavía por estudiar no sé cuánto de esto, y que todavía no sé, cuando tenga tal edad. Hay dos razones de todo esto y vamos a explicarlas. Pero claramente está diciendo acá, hay que estudiar todo eso muy bien, pero hay que estudiar también la Kabbalah. Sigue diciendo, ahora viene una respuesta importante, ¿no? Dijimos que Moshe recibió y luego transmitió a Yoshua. Recibió Torah, pero vamos a leer, dice acá. Ahora podemos entender esas palabras que leímos al principio. ¿Recuerdan el pasuk, el texto que leímos? Que decía, Moshe recibió Torah en Sinaí y la transmitió a Yoshua. Entonces, pero específicamente, ¿qué es Torah? ¿Y qué es eso, esa sabiduría, ese secreto que transmitió a Yoshua? ¿Qué fue lo que le transmitió? Dice Rabino Aryeh Kaplan. Ahora podemos entender qué fue lo que Moisés transmitió a Yoshua, y Yoshua transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y luego a los hombres de la gran asamblea. Porque de acuerdo a la Torá, Dios le dijo a Moshe que colocase su espíritu sobre Yoshua. Dice, está escrito en el libro de Números, capítulo 27, verso 20. Entonces le está diciendo que le transmitiese su espíritu. Dice, en otras palabras, Moshe o Moisés tenía que investir a Yoshua, a Josué, con su propio espíritu de profecía, de acuerdo a un midrash muy antiguo. Midrash son textos, enseñanzas judías, otros libros que tenemos nosotros, que también muchos son comentarios a la Torá, con sabiduría antigua del pueblo hebreo. Según un midrash antiguo, esto que transmitió Moshe a Josué, a Yoshua, incluía los métodos necesarios y las disciplinas para adquirir la profecía. Moisés, por tanto, transmitió las llaves para entrar en el estado profético a Yoshua. Y estas llaves constituyen la tradición de la Kabbalah. Quiere decir, una vez más, nos está enseñando el Rabino Aryeh Kaplan, sin Kabbalah, en esta tradición no se llega a la profecía. Las llaves para alcanzar el estado de la profecía es la Kabbalah. No estamos hablando aquí, porque yo sé que tengo una audiencia que viene también, hay gente que me está viendo que está viendo estos vídeos y vienen de otras religiones y de otros grupos espirituales, y que esos grupos y esas religiones tendrán ellos sus métodos, porque los judíos admitimos que los no judíos, otras naciones, también tienen profetas para ellos, no para el pueblo de Israel. Israel tiene sus profetas, tiene sus métodos, tiene sus enseñanzas, tiene su espiritualidad, que es diferente. Otras naciones tienen sus métodos. Entonces aquí, en este método, para adquirir la profecía, enseña Rabbi Aryeh Kaplan en las palabras de los sabios que las llaves para adquirir la nevuá, la profecía, solo se adquiere a través del estudio de la Kabbalah. Y eso es a través del estudio de los secretos de la Torá. Fíjense,
Y vuelvo a repetir, Hashem le está diciendo que dice que Moisés le transmitió a Yoshua la Torah. Pero ¿qué transmitió además? Su espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu de la profecía. O sea que Moisés convirtió a Yoshua, a Josué, en un profeta. Porque ahora Josué también podía comunicarse directamente con Dios. Y cuando hablamos de comunicarse con el Creador, no es como la gente hoy que piensa que comunicarse es hacer un rezo, una oración. Bueno, sí, Hashem te está escuchando, pero eso no es profecía. Y aquí vamos a explicar luego qué es realmente la profecía. Hay gente que está confundida y piensa que profecía es recibir revelaciones. Tuve una intuición, me habló un ángel, me habló un espíritu. Los jamí me explican claramente qué es profecía, qué es Ruach HaKodesh, qué es inspiración divina. No es lo mismo. Son niveles que van decreciendo. Un poeta, por ejemplo, yo soy poeta y vengo de una familia de poetas. Todo el que escribe poesía sabe que hay un momento en que uno se inspira y tiene que correr porque hay una cosa que le viene a uno y tiene que empezar a escribir como una máquina. Hay una inspiración. ¿Quiere decir que un poeta es un profeta? No. Eso es un tipo de revelación, ¿sí? Hay gente que ve espíritu y recibe mensajes. ¿Significa que es un profeta? No. Tiene una revelación, pero es un espíritu, o sea, de una gente que estaba muerta y ahora del mundo de los espíritus le están dando revelaciones. Pero eso no lo hace un profeta. Es un nivel que tiene, sí. Es un nivel de la profecía, pero no es al nivel de los profetas del pueblo de Israel. Es muy diferente. Eso se explica. Los jamíes explican lo que es la nebuá, lo que es el Ruach HaKodesh, lo que es inspiración, lo que es Bat Kol, una voz que se escucha. Son diferentes niveles que van desde lo más alto hasta que va bajando. La intuición, todas esas cosas. Y la gente confunde todos estos conceptos y cree que cualquiera es un profeta. No. En esa tradición, no. Por ahí lo que haga otro es otra cosa. Aquí los jamíes explican claramente. Y se logra a través del estudio de los secretos de la Torah con la Kabbalah. En esta tradición. Yo voy a decir lo que hagan otros, esos de otros pueblos, que también los no judíos tienen sus cosas, sus profetas y su manera. Pero aquí se logra a través del estudio de la Torah, de todos los niveles y a través de lo que se conoce como de la Kabbalah. Y dice que Moisés puso su espíritu de profecía para Yoshua y este lo fue transmitiendo así a cada uno de los sabios. Y con este espíritu dice que le entregó Torah. O sea, dice el rabino de Kaplan acá que le entregó los métodos y las disciplinas, los secretos para adquirir y entrar en el estado profético. Y esto solamente, esas llaves, esos métodos, esas técnicas que hay que hacer, que hay que usar para entrar en un estado profético, las tiene la Kabbalah. Entonces, cuando alguien le pregunte a usted, ¿para qué sirve la Kabbalah? ¿Para qué estudiamos la Kabbalah? Hoy todo el mundo habla palabras muy lindas. La Kabbalah me hace sentir muy bien. La Kabbalah me trabaja la psicología y me ayuda, me ha hecho bien con mi familia. La Kabbalah no sé qué. Todo eso está muy bonito. Pero eso no es lo que dicen los libros de los sabios ni lo que enseñan los jamíes. La Kabbalah es para que la gente se convierta en un profeta. Ese es el objetivo de la Kabbalah. Que llegue a ese nivel de conexión como Moisés, como Yoshua, como los sabios. Ahora, no es tan sencillo. Y no significa que porque yo empiece a leer este libro, ahora soy un profeta después que leí el libro. No. No es así. Y ustedes van a ver que a medida que estudiamos este libro, la gente va a empezar a decir, pero yo no sabía que eso era Kabbalah, pero esto está muy difícil, ¿y ahora cómo yo hago esto? Hay un trabajo que hay que hacer, un trabajo espiritual y real que hay que hacer. No es psicológico, no es que me sintió el corazón bonito, voy a hallarme bien. Sí, todo eso está muy bien, son cosas que se hacen, yo no digo que no. Pero el objetivo de la Kabbalah es llegar a la profecía. A la profecía. Ese es el objetivo por el que estudiamos la Kabbalah. Ya lo dice, la Kabbalah es la que porta las llaves de la profecía. Por eso es que Rabbi Abraham Abulafia, que sabía esto, todo el método de Rabbi Abraham Abulafia, ¿para qué era? Para ser profeta. Él se consideraba un profeta, el que sigue sus enseñanzas al pie de la letra, no intelectual, al pie de la letra, según las técnicas de él,
es para ser un profeta, porque él entendía que antes, dicen los Jamim, que antes de la llegada de la era mesiánica va a rezar la profecía del pueblo de Israel. Pues Abu Lafia dijo, hay que enseñar esto y yo voy a probarlo en mí y luego entonces enseñaré. Y fue lo que hizo, porque él sabe que la tradición de la Kabbalah lleva a la profecía. Fíjense cuántos secretos y cuántos misterios hay acá. Sigo leyendo. A través del periodo de los profetas, la Kabbalah fue guardada por los maestros profetas y la transmitieron a discípulos selectos. O sea que antes no es que andaban enseñando Kabbalah a todo el mundo. Los profetas tendrían sus discípulos, pero no a todos los discípulos le dieron todos los secretos, sino a escogidos. Como todo grupo místico, todo grupo esotérico, no todo el mundo entra. Arriba, todo el mundo estudia Kabbalah. No. En aquel tiempo era algo muy preciado. No todo el mundo es digno de estos secretos y solamente a aquellos que eran selectos, escogidos, dignos, se les entregaba aquellos misterios. Como los esenios, por ejemplo, que solamente eran gente escogida, no era todo el mundo. Ese era en esa época. Y durante el tiempo del santuario, o sea, del tabernáculo, y luego el primer templo, durante el tiempo del tabernáculo, luego durante el tiempo del templo, sirvió como centro, punto central, como foco de toda la experiencia profética. O sea que todo lo que tenía que ver con la profecía, con recibir profecía, entrar en contacto con el mundo invisible, tenía lugar en el Mishkan y cuando estaba el templo. Por eso no es extrañar que cuando leemos en la Torá y en otros textos judíos tenemos tantas historias de que en el templo habían tantos hechos, se oían voces, había milagros, la gente profetizaba, que era algo increíble. La gente de aquella época tenían un grado de santidad increíble, de devoción, de entrega. No solamente de leer y saber, de entrega, de observancia, porque iban por la Kedusha, la santidad. No solamente el conocimiento intelectual o emocional, no, es el nivel de la santidad. Y dice que el centro de todo ese poder, de esos conocimientos, de la experiencia de los profetas estaba allí, en el tabernáculo, en el Mishkan, y estaba en el templo, cuando se construyó luego el templo. Sigue diciendo, cuando el templo estaba a punto de ser destruido, el profeta Ezequiel se le mostró una visión que fue como una señal que le indicaba el final de un periodo de 1000 años de profecía. Esta visión se conoce como Maaseh Merkabah, la disciplina o el funcionamiento del carro. Así es como traducimos esta expresión. Maaseh Merkabah se traduce como la disciplina del carro o el funcionamiento del carro. Maaseh Merkabah, el funcionamiento del carro. Eso es un gran secreto acá. Dice, mientras que nos referimos específicamente al capítulo 1 del libro de Ezequiel, con ese término de Maaseh Merkabah, se hace referencia a toda la tradición de la Kabbalah. O sea que desde el entendimiento de los Mekubalim, de los cabalistas, cuando se habla de Maaseh Merkabah, no solamente estamos hablando de los misterios del carro, que es la traducción más cercana al español de qué significa Maaseh Merkabah, el funcionamiento del carro, se puede traducir así. No solamente es esos secretos, que ya explicaremos luego en las clases de qué es todo este tema, pero que luego en el entendimiento de los Mekubalim, esa palabra, Maaseh Merkabah, hace referencia a todos los secretos de la Kabbalah. Abarcaba todo, ese es el entendimiento que nos dice acá el rabino Aryeh Kaplan. Bueno, llevamos acá 40 minutos de clase. Vamos a continuar unos minuticos más. No vamos a hacer las clases muy largas. Esto es otra meta que me he trazado, de que las clases que no sean muy largas. Vamos a poner 5 minutos más. Y luego en la segunda clase continuaremos. Dice, a diferencia de otros pasajes proféticos, la visión de Ezequiel incluía detalladamente la descripción del ascenso del profeta y los obstáculos a los que se tuvo que enfrentar antes de escuchar la voz de Dios.
Dice, llegando a un momento del cierre de la época de los profetas, la visión de Ezequiel tenía que contener explícitamente direcciones, indicaciones para alcanzar y entrar en el estado profético. Sin embargo, estas direcciones, enseñanzas, fueron ocultados en terminología, en conceptos, en palabras extremadamente oscuras, o sea, muy difíciles de entender. Para todos los intentos y propósitos, la tradición de la Kabbalah estaba destinada a permanecer aún más oculta hasta que había estado en ese momento. Vamos a hacer una pausa acá. Lo que acabamos de leer es algo muy importante. Ya dijimos que para alcanzar la profecía en este sistema espiritual, la Kabbalah, hay que conectar con la Torah, hay que estudiar la Kabbalah, conocer todos los niveles, el literal, el alegoría, los mashalot, midrashim, todo eso y llegar al sod. Pero está diciendo acá que los secretos de cómo entrar en el estado profético están ocultos en el capítulo 1 de Ezequiel. En la visión de Ezequiel están ocultos cómo fue que el profeta subió, cómo fue que los obstáculos a los que se enfrentó, cómo los venció para poder escuchar la voz de Dios y todo lo que él vio y escuchó. Y en esa visión están ocultos los secretos para alcanzar la profecía. Ya yo expliqué en otros vídeos que la gente va a decir, pero bueno, yo he leído ese capítulo 1000 veces, yo no veo nada ahí, ¿dónde están las instrucciones? Reveré Kaplan está explicando que están ocultas, están veladas, están bien ocultas con palabras y cosas para que no todo el mundo entienda. Y en este curso lo vamos a explicar. Está al final, casi al final del libro, así que hay que ser paciente. Pero en esa visión del capítulo de Ezequiel están ocultos los secretos para entrar en el estado de la profecía. Esto es algo increíble. Y está ahí a simple vista, pero sin los códigos, sin los secretos para entender qué son esas palabras, el que lo lee no entiende nada. Recuerdo la primera vez que yo leí este libro y yo me quedé sorprendidísimo. Porque claro, desde niño yo me he leído toda la Torá, todo el Tanaj, toda la Biblia, todo desde pequeño. Pero no es igual, uno lee, pero no entiende. Hasta que viene un maestro y te abre los ojos a los secretos de la Torá. Y eso se logra a través de la Kabbalah. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. Objetivo de la Kabbalah, llegar a la profecía. ¿Cómo lo hacemos? Con el estudio de la Torá. Hay que estudiar todos los niveles y el Sod principalmente. ¿Dónde está el secreto de la profecía? Está oculto en la visión del capítulo 1 de Ezequiel. Pero está en códigos. Hay que saber cómo desbloquear eso para acceder a esos conocimientos. Bezrat Hashem. Ya hemos visto que hasta este momento la Kabbalah estaba muy oculta. Mucho secreto, todo preservado. Pero algo ocurre donde los sabios entonces tienen que comenzar a abrir la sabiduría de la Kabbalah, porque la Kabbalah estuvo en peligro de desaparecer. Y de eso es lo que vamos a hablar con el favor del Eterno en la clase siguiente, en la clase número 2. Vamos a continuar profundizando en estos temas, les decía, sobre los secretos de la Torah. No vamos a hacer las clases muy largas, llevamos de igual 45 minutos de clase. Creo que es buen tiempo, máximo 1 hora, pero este es un buen tiempo. Aquí no hay prisa, ya hemos dicho que este curso nos va a tomar meses. Cuidado y no nos tome un año completo. Pero no hay apuro, porque otra vez no piense usted que porque ya estudió este libro diga ahora soy un cabalista y sé todo. No, esto es un libro básico. Usted sabe cuántos libros uno tiene que leer y cuánto hay que profundizar. Pero no hay que desesperarse. Uno va estudiando, va familiarizándose, va entendiendo. Hoy no entendí, mañana profundicé un poco más. Luego me volví a leer ese libro a los pocos años y ahora entiendo mucho mejor. Y me leí otra obra de otro maestro y así uno va poco a poco. No crea que porque es difícil entender todos estos conceptos. Entonces desde ya estamos viendo que la persona que quiera tener conocimientos de Kabbalah tiene que saber Torah.
y tiene que saber toda la Biblia completa. Nosotros decimos Tanaj. Todo, porque estamos hablando aquí de la Torá, estamos hablando aquí de profetas, estamos hablando aquí de muchas cosas. Y a medida que se profundice, el Rabino Aryeh Kaplan va a explicar todo esto. Por eso yo decía, no crean lo que yo digo, lo que el otro dice, no, vamos a leer lo que dice el Rabino Aryeh Kaplan. Y lo que él dice no es su opinión, está basado en las enseñanzas de todos los sabios. Hay cosas muy fuertes aquí en este curso que se van a hablar y la gente va a decir, ya lo dije, la gente va a decir, pero yo no sabía que eso era la Kabbalah, yo pensé que la Kabbalah era esto y lo otro y la emoción y la mente. No, vamos a entrar a estudiar conceptos profundos. Aquí vamos a hablar, ya lo decía, de la Sefirot. Vamos a estudiar toda la Sefirot, el árbol de la vida. Vamos a estudiar los conceptos de los Parsufim. Vamos a empezar a hablar de figuras importantes, de libros importantes, de temas profundos, muy esenciales del alma humana, de la conexión con el Creador. ¿Qué es el Creador? ¿Qué es el Ein Sof? ¿De qué estamos hechos? ¿A qué vinimos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Estamos analizando aquí aspectos profundos que tienen que ver con la existencia humana. Vamos a estudiar los universos, los mundos, el mundo de los ángeles, el mundo de los espíritus, el mundo de los secretos del nombre de Dios, Yud-Kei Vav-Kei, las expansiones del nombre de Dios. Vamos a hablar de misterios acá, Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya, en este curso. Así que con el favor y la bendición de Kadosh Baruj Hu, el Zehut de Rabbeinu Aryeh Kaplan, que tengamos el mérito de compartir su Torah tal y como él la escribió, sin agregar, sin quitar. Vamos a poner su pensamiento, vamos a contar las cosas como son, vamos a explicarlas. Esta primera introducción quizás pudo haber sido un poquito difícil para aquellos que no están muy familiarizados, pero tenga paciencia. Usted puede ver los vídeos cuantas veces desea. Las clases van a quedar colgadas en nuestra escuela online, en la página de joelbenjavi.org, en la sección que dice cursos, lo va a llevar a la escuela el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi, y las clases se van a comenzar a colgar ahí, todo organizado, y hay otros cursos y clases de Cábala, pero además las vamos a colocar gratuitamente en este canal de YouTube para el beneficio de todas aquellas personas. Si quiere profundizar más, luego puede ir al canal. Y no se cree usted, porque hay gente que ya yo lo expliqué anteriormente, hay gente que me dice, no, ya yo sé Cábala, llevo tanto tiempo estudiando Cábala. Y cuando conversas con las personas te das cuenta que no sabe nada. Y si sabe algo, está lleno de errores, porque es lo que está diciendo el Rabino Aryeh Kaplan, que él vio que se ha publicado muchas cosas de Kabbalah, pero no vienen de las fuentes judías. Son gente que eran cristianos, místicos de ocultismo y místicos de tradiciones de alquimia y de cosas, que cogieron cosas de la Cábala y empezaron a mezclarlas con otras cosas que no están aquí, con tarot, con cosas del cristianismo, y han hecho horrible todo lo que ha pasado. Y viene gente y yo lo noto cuando converso con las personas que interactúo, me empiezan a hablar de conceptos, mandalas y cosas, que eso no está, así no, enseguida uno sabe dónde y con quién estudió esa persona. Por eso hay que tener mucho cuidado quién es el maestro, de quién se recibió, y cosas que no son de esta tradición, son cosas que le agregó otra gente. Por eso yo siempre, los libros que sean de la tradición judía, gente hablándome de Kabbalah de otro lugar, yo eso no lo estudio. ¿Cómo voy a perder tiempo estudiando libros de otras personas cuando tenemos más que de sobra literatura de los maestros de la tradición hebrea, que están en inglés, que se han traducido ya muchos al español también? El que habla hebreo tiene el mundo abierto también. Entonces, ojo con esto. Mi recomendación siempre, las fuentes hebreas, porque hay quien habla por ahí de Kabbalah y es un disparate total. Y después se dicen llamar maestros de Kabbalah. Hay gente hablando de Kabbalah por todo lado, y lo que empiezas a mezclar con cosas que no están en esta tradición. Si la gente lo mezcló y le funcionó, ok, eso es otra cosa, pero no está en la tradición. Entonces no es Kabbalah porque no se recibió. Aquí esto es una línea que está construida en los hombros de los Jajamim. De los cabalistas de generaciones anteriores construyeron sobre lo que otros escribieron, y así es una cadena. Y hablaron de cosas y temas específicos y de otras cosas que no son de aquí. Esa es la realidad. Por eso decía, vamos a estudiar las fuentes. Con la bendición de Kadosh Baruj Hu, que este curso sea de mucha bendición y de mucha luz.
Les decía, mucha paciencia, con el tiempo todo se va entendiendo. Y no hay nadie, le voy a decir, que sea experto y que sepa todo, porque uno sigue estudiando, yo sigo estudiando, mi conocimiento es cero comparado con el océano de la Kabbalah y los maestros de verdad. Yo jamás me podría parar al lado de un cabalista de verdad aquí en Israel, porque aquí en Israel es donde están los mekubalim, los cabalistas, que son esas personas que viven en Kedushá, en santidad, esos ancianitos con aquellas barbas bien blancas entregados a esa, y son malachim, como ángeles que están acá. Entonces, decir que yo me paro y decir, yo soy cabalista, él te va a mirar y decir, pero... Y no se trata de que uno sea joven, no es eso. Porque hay muchos Mekubalim, que jovencito, con 20 años, el Lutzato con 14 años, él sabía todo el Zohar, todos los escritos de la Arizal, era un más genio. Pero tiene uno que ser humilde. Uno no puede ir por ahí diciendo, yo soy esto, yo soy lo otro, no. Y te das cuenta que la gente que anda diciendo eso está regando muchas cosas que no son de aquí. Y que son muchas otras también inventos y empieza a hablar de canalizaciones. Y son conceptos que nosotros los judíos no hablamos de esa manera, ni usamos esas palabras. Entonces, Besrat Hashem, vamos a explicar, a enseñar las cosas de la tradición. Y otra vez, mucho para que vean, estamos leyendo, pero se necesita una persona que explique. Y todo está basado aquí con conocimientos que he recibido de mis maestros, los rabinos aquí en Israel, de mis estudios también, y mi experiencia, los años que uno luego puede explicar todo esto. Y del conocimiento tan amplio que uno logra alcanzar en todas las áreas de la Torah. Es otra cosa muy importante, porque un maestro de Kabbalah de verdad tiene que saber todas las otras áreas de la Torah. Viene alguien a hablar de esto y si no sabe, está perdido. A medida que se profundice, verá cómo se hace. Todo esto lo vamos a explicar. Yo no me voy a adelantar a nada. Vamos a leer las palabras textuales del rabino Aryeh Kaplan. Y Besrat Hashem, que sea para bendición este nuevo curso. Desde la Tierra Santa, enviándoles muchas bendiciones a todos. Que Akadosh Baruj Hu nos bendiga y que este curso sea para mucha bendición para todos.